¿Qué tal? Muy buenos días. Con el gusto de siempre nos reunimos para seguir con esta formación que el padre Eduardo nos está guiando por los documentos, por todos los hechos más sobresalientes del acontecimiento guadalupano. Y pues le damos gracias, padre Eduardo, por estar entre nosotros, compartiéndonos toda su experiencia y conocimiento. Y en nombre del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, del Seminario Paulo Freire, de la Diócesis de Xochimilco, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos. Le cedo sin más preámbulos el micrófono, padre Eduardo, y muy atentos. Nos quedamos la vez anterior en Extremadura, España, con Guadalupe, y pues sí, verificando que de allá no viene lo que es don de Dios aquí en México. Es otro tema muy distinto, y aunque muchos lo han adjudicado que de allá viene esta devoción, pues ya pudimos comprobar que no es así. Pues adelante, padre. Ahora sí que nos confiamos en todas sus enseñanzas. Muchas gracias. Eh, Qué bueno que me das esta continuación de lo que estábamos viendo la vez pasada, porque efectivamente muchas veces se dice que viene de Extremadura, España, ya que los conquistadores, la reina, etcétera, Colón, son devotos de Guadalupe, España. Eso no quita, o sea, estamos hablando de la misma María, la niña de Nazaret, la madre de Jesús, estamos hablando de la misma mujer, por supuesto. Lo que nosotros mencionamos es que como devoción no viene de allá. Eh, lo mencionaba también que algunas personas que vinieron a hacer esta filmación, que se llamó Santa María de Guadalupe, Madre de la Humanidad, algo así es el título, vinieron de España y traían esto en su cabeza de que era una devoción que traían los españoles en Extremadura y que la colocaron aquí. Y nosotros hemos visto a través de la documentación que no es verdad, no es cierto. Nada más les recuerdo que su figura es totalmente distinta, su, no tiene en Extremadura una narrativa como la de México. También vimos documentos en los cuales los españoles no quieren a la Virgen de Guadalupe, no la entienden. No sé si el término es muy fuerte, no la quieren, pero hay un sospechosismo de ella. Me encanta esa palabra, tú lo sabes, sospechosismo. Hay un sospechosismo de ella porque pudiera ser eh, causar, pues, en el fondo, tapar idolatría. Fíjate nada más. Sagún habíamos visto que dice, no será esta imagen satánica. Si la hubieran traído de Extremadura, España, no diría alguien así esto. Por otro lado, tenemos también los documentos están en el archivo de Indias, las cartas de Diego de Santa María, este Jerónimo. Recuerden que el monasterio en España estaba administrado por los Jerónimos. Y este Jerónimo viene en 1574, 1575, o sea, son cartas muy, muy cercanas al evento guadalupano. Quiere decir que esto ya se había llegado a todo el mundo, obviamente, porque también te recuerdo que en 1573, o sea, un poquito antes de estas cartas, ya el Papa había dado jubileos y bendiciones, etcétera, al santuario de Tepeaquilla, así lo nombra. Así que, y esto se prorroga en 1576. Estamos en medio. 1574, 1575, este Jerónimo llega pensando simplemente de que el nombre evidentemente fueron los españoles quienes se le colocaron y el nombre para ellos era también sinónimo de poder tener parte de las limosnas. Ese es el punto por el cual viene, porque ha escuchado de la gran afluencia de gente que tiene muchas limosnas y cuando ve el santuario está horrible, lo dice así tal cual, está feísimo, está muy pobre, cercano a la laguna, malsano, sin agua, quién sabe qué tanto dice, y todo eso es verdad, todo es verdad, porque la Virgen de Guadalupe no tiene una manera de pensar misionera como en el siglo XVI, adelanta sus tiempos y además no solamente adelanta sus tiempos, sino que también con esa aparición y donde quiere su casita sagrada es prácticamente algo portentoso. Eso de que sea en lo que dejó ver el lago Salado de Texcoco cuando baja el agua en secas, la verdad es algo inaudito para cualquier misionero, como también lo refiere Diego de Santa María, quien pretende que se le quite el nombre, pretende que se le quite el nombre de Guadalupe. Este señor que por el nombre venía, porque se llamaba igual que aquel santuario de Extremadura, y parte de las limonas le pertenecerían, según ellos, que obviamente nadie le dio nada,
Pero es interesante que este señor esté diciendo que se le quite el nombre cuando, digamos que por la razón por la cual hace todo este trayecto y viene a México es porque se llama igual que el de Extremadura. O sea, y quiere que se le quite el nombre porque no se parece en nada a la veneración de allá. Por el otro lado, también tenemos otro documento, en la información de 1556. Estoy hablando antes, ¿verdad? 1556, estoy hablando antes, donde los franciscanos, otra vez los franciscanos, no la entienden, hay un sospechosismo, no la quieren, pues ya que el ilustrísimo señor arzobispo quisiese que por devoción se fuese a aquella ermita, habría de mandar no se llame Guadalupe. Si hubiera venido de Extremadura, no sería el caso de que todos estos españoles estuvieran tan en contra, incluso, y subrayo, el Jerónimo que venía de Extremadura, España. Así que sí ha quedado bastante claro a través de las fuentes, pero también la comparativa que hicimos, creo que fue lo último que pudimos ver, esa comparativa entre la estatua, la pequeña estatua de Extremadura, España, medieval, con su ropa que le ponen, que más parecería el estilo de una virgen como la de Zapopan o tal vez San Juan de los Lagos o algo así, que la de la Virgen de Guadalupe. Es totalmente distinta a la Virgen de Guadalupe. Y luego cuando la tratan de hacer comparativa con la Inmaculada Concepción que se encuentra en el coro de Extremadura, que por supuesto la Virgen de Guadalupe de aquí también es una Inmaculada Concepción, hay detalles muy, muy cercanos, claro que sí, pero en el siglo XVIII ponen más, digamos que la del Tepeyac influyó en la del coro, que no es Guadalupe, sino una imagen del coro allá en Extremadura, España, en donde le colocan el angelito a los pies y le embadurnan el manto de azul, como ya lo vimos en el siglo XVIII, y es la de México la que influye allá para hacerla ellos lo más cercano a la mexicana, pero ni aún así, ya que trae el niño en los brazos, el manto que la cruza, no está cubierta su cabeza, etcétera. Tiene muchos detalles, muy hermosa, ¿eh? No la estamos criticando, no la estamos criticando, pero comparativamente no tiene nada que ver con la Virgen de Guadalupe de México. Así que todo eso se viene abajo en todos los documentos y todo esto. Además, viene la otra parte, que supuestamente fueron los primeros misioneros quienes eh, disfrazaron a la Coatlicue-Tonantzin, a una deidad femenina que se veneraba aquí en el Tepeyac. Esa es otra discusión, digamos, ¿no? O la trajeron de Extremadura o fue inventada aquí disfrazada una idolatría aquí, porque querían, supuestamente, según los que suponen esto, querían aprovechar las peregrinaciones que ya se hacían en antaño los indígenas hacia esta deidad femenina. Hemos aclarado que no hay tal. En aquel entonces había pena de muerte, pero los quemaban a quienes siquiera hubieran pensado en algo semejante. Venían los españoles en ese plan de hacer una batalla cósmica en contra del diablo, habían expulsado de la península de los judíos y los árabes y se encuentran aquí con todas las idolatrías y luego con todos estos sacrificios humanos, sangre, corazón. Por supuesto que los franciscanos venían, y no solamente los franciscanos, también los españoles venían en plan de esta guerra cósmica en contra de Satanás. A ninguno se le hubiera ocurrido engañar a la gente disfrazando al príncipe del engaño, a una idolatría, para engañar a los indígenas y hacerlos pasar hacia la verdad de la Iglesia Católica. Es absurdo, sobre todo en el siglo XVI, cuando todos los concilios era la pena de excomunión a quien inventara algo semejante o falso, o incluso llegar a la hoguera, o sea, te quemaban en plaza pública, como sucedió. Así que ni por un lado ni por el otro, pero volvemos a lo mismo, son suposiciones humanas que tratan como de explicar de que todo esto es humano, pero tendrían que explicar un montón de otras cosas también, porque vemos como la imagen misma que vamos a ver al final de este curso es imposible en una tilma semejante llena de poros. Yo sé que por ahí hay un restaurador que vino, que la analizó y dice, sí tiene preparación, seguramente este señor no leyó a Francisco de Florencia en su Estrella del Norte, donde habla
de que le pusieron cosas para embellecerla. Entre otras cosas, le pusieron plata a la luna, plata que se cayó y quedó la goma. Si este señor analiza ese punto de la luna negra, pues sí, se encontrará con algo que pudiera equivocarse de ser preparación, porque en realidad es una goma que se quedó ahí, y si se ve por detrás de la Virgen de Guadalupe, solamente está en los trozos que deja ver la luna negra atrás en blanco, porque es el blanco de la goma que sostenía pues la plata, plata que se cayó y tuvieron que restaurar esa parte. Entonces tiene que leer a Francisco de Bustamante para saber exactamente en qué punto analiza. Si analiza la costura, también se va a encontrar con un molote, con un tamal, con un parche que le pusieron para ocultar la costura. Y entonces evidentemente se va a equivocar diciendo que tiene preparación la imagen. No es cierto. Vemos toda la imagen totalmente y puedes ver a la otra persona a través de ella, como lo han visto también muchos otros que inspeccionaron la imagen. Estamos hablando también de las informaciones jurídicas de 1666, en donde son 7 pintores, los más importantes de la Nueva España, que analizan la imagen y no saben si es óleo, es temple, porque cada una de estas cosas, estas técnicas necesita una superficie distinta, cómo es posible que está en una tilma sin preparación alguna y cómo ellos se ven a través de la imagen y además tocándola por el reverso es áspera, mientras que tocándola por donde está la imagen es suave como la seda, y todo esto lo vuelven a confirmar en 1751-1754 con el pintor Miguel Cabrera, con todos sus 7 integrantes de ese equipo que formaron, pero además Miguel Cabrera tuvo la gran sabiduría, digamos, de poner su escrito Maravilla Americana 1756, en donde narra todo esto que observó en la inspección de 1754, 51, 52, donde él también hizo copias de la imagen tomando el croquis, tomando apoyo de la original imagen de la Virgen de Guadalupe, y lo hacía, porque ahí lo dice claramente, de que para que no dañen la imagen original. Los pintores se apoyaban en la original para hacer su croquis y después reproducir las copias con más exactitud según el equilibrio que tiene la Virgen de Guadalupe, que es muy complicado, muy difícil, el rostro hacia abajo, etcétera, etcétera. Y entonces se apoyaban, y esos rasgos, no es lápiz, sino carboncillos que quedaron ahí, algunos lo malinterpretan diciendo que hay dibujo o que esos son líneas del arrepentimiento, significando de que hay un dibujo, y después se arrepienten al ponerle el color y por eso quedaron esas líneas. No, señor, se ve que no leen a Miguel Cabrera con su libro, como digo, Maravilla Americana, donde viene esta explicación de que más bien esos carboncillos están encima del color de estos salvajes pintores que agarraban y hacían este dibujo para reproducirla posteriormente, y dejaron esas marcas en la Virgen de Guadalupe. Y todo eso pues se va cayendo, se va explicando claramente, y por supuesto que no nos engañaron ni los pintores de 1666, ni tampoco Cabrera en 1752, etcétera, etcétera. Luego llega Callahan y Smith diciendo cada, bueno, ya no digo porque todo lo que se me ocurre está terrible, cada tontería, diciendo de que estuvo doblada y estas líneas que tiene la Virgen de Guadalupe y nunca estuvo doblada la imagen. Todo esto lo vamos a ver en su momento al finalizar el curso. Estos Callahan y Smith no tienen idea. Dice uno que él es artista y que sabe de esto de pintura, debería de saber que en el bastidor de atrás se ponían estos leños para que no se descuadrara el bastidor, y millones que tocaban la Virgen de Guadalupe fue las heridas que tiene, estas líneas que la atraviesan del todo porque todo el mundo quería tocarla. ¿Qué tal estuvo la síntesis? ¿Grabaron? Excelente, ¿Grabaron? Porque yo no. muy excelente, padre. Bueno, ahora vamos a ver el contexto histórico por el cual se apareció la Virgen de Guadalupe también. Con toda esta narrativa que estoy diciendo, y además de que todo lo presento con documentación, vamos a ir aclarando más y más estos puntos que acabo de sintetizar para que vean que no hay tal
que es una verdadera aparición, además con una, y subrayo, inculturación, que en ese entonces ni siquiera la palabra existía. Inculturación, obviamente hay que tener muy claro, muy puntual esto, porque no se trata de tomar paganismos, no se trata de tomar nada que estuviera torcido, que estuviera mal, que estuviera fuera de toda esta armonía que sugiere la Virgen de Guadalupe, centrada en Jesús, centrada en Jesús. Y uno de los puntos más interesantes, más importantes, es que se da todo esto en el momento del solsticio de invierno, donde los indígenas celebraban Panquetzalizli. No se celebra más desde la conquista. Y por lo tanto no hay corazones, no hay sangre como para que en el solsticio de invierno pudiera surgir el sol. No cualquier solsticio de invierno, por supuesto, porque estamos hablando del año 1531 que coincide con 13 caña. El año 13 caña para los indígenas es algo nuevo, inicia lleno de la sabiduría de Dios. 13 caña es la caseta más alta de ese códice de la Fundación de México. 13 caña, algo nuevo inicia lleno de la sabiduría de Dios. 13 caña es la caseta más alta que tiene inicial, que tiene la piedra del sol, el calendario del sol, como lo quieras llamar, allá lo puedes ver en el Museo de Antropología, que es una cosa hermosísima, desde el orden cultural, desde el orden artístico, pero obviamente estamos hablando de un arte en las tinieblas de la idolatría, evidentemente. 13 caña, algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios, de donde procede la música. Entonces, ese año de 1531, que coincide con 13 caña, por supuesto, para los indígenas es el Apocalipsis. Algo nuevo inicia lleno de la sabiduría y ese Apocalipsis va a ser determinante el solsticio de invierno porque no más corazones, no más sangre que pudieran alimentar al sol y pudiera vencer las tinieblas en ese año. Es como el Apocalipsis para los indígenas. Es el Apocalipsis. Pero vamos a ver más todavía de esto. Es el contexto histórico que estoy abarcando. No hay manera de explicar en el siglo XVI la inculturación. Y es lo que ella hace y apenas estamos advirtiéndolo apenas. Porque ella vuelve a repetir, no toma ningún paganismo. ¿Qué es lo que toma en inculturación? El anhelo, por favor subraya eso, el anhelo de vida que hay en cada corazón, que nosotros podemos definirlo también como las semillas del verbo, porque las semillas del verbo, Jesús, las semillas de la palabra, las semillas del verbo, están aclamando vida, vida eterna. Es algo que tienes en tu corazón. Seguir vivo, seguir vivo, seguir en plenitud, en felicidad, encontrar la plenitud, lo máximo. Eso está en tu corazón. Ese es tu anhelo máximo, de cualquiera. Viendo cerca por la muerte, por un terremoto, por lo que quieras, viendo cerca la muerte, aclama más tu corazón, anhela más tu corazón la vida. Y lo voy a decir hasta el extremo. Incluso personas que se llegan a suicidar, en el fondo es porque están queriendo la paz, tranquilidad, la vida al final de cuentas. Vivir tranquilamente, en plenitud. Eso es lo que anhela tu corazón. Malamente, en mal camino. Es así como la idolatría. La idolatría es la manifestación, es el plasmar este anhelo, pero sin lograr encontrar la respuesta. No logran encontrar la respuesta a su anhelo. En un clima de idolatría, los grandes sabios como Netzahualcóyotl, la mentalidad tolteca, de la cual absorbe Juan Diego, porque es de esa mentalidad tolteca. Él nace en Cuautitlán, como tú sabes, crece en Cuautitlán, se casa en Cuautitlán y se pasa a vivir a Tulpetlac. Los dos pueblos, Cuautitlán y Tulpetlac, pertenecen a Netzahualcóyotl, rey de Texcoco. Por eso, Juan Diego, perfectamente le puedes decir es chichimeca, texcocano, mentalidad tolteca. O sea, entra estas tres cosas. Chichimeca porque su pueblo viene del norte, no nacieron ahí como tal, sino viene del norte como pueblo, me refiero. Juan Diego nace ahí, pero el pueblo, la raíz, su cultura viene del norte, por eso chichimeca. Texcocano, porque estamos en el reino de Texcoco de Netzahualcóyotl. Él es quien pone las primeras idolatrías femeninas en este Tepeyac,
viendo hacia el oriente. ¿Por qué crees que ponen estas idolatrías femeninas? Pues lógicamente es porque están preñadas de sol. Es el nacimiento del sol y es tratar de reflejar esto a través de estas idolatrías femeninas. Y está clamando ese anhelo de vida, esas semillas del verbo, con el amor más grande que se puede tener, que es el de una madre. Todos tenemos el amor más grande. Le pertenecemos, perdón, yo así lo digo, le pertenecemos a ella 9 meses en su vientre, en su ser, por supuesto. El cordón umbilical, que tanto he hablado del cordón umbilical, sobre todo desde la mentalidad indígena, tan importante que imagínate, una mujer que los indígenas veían embarazada, cualquier mujer embarazada encinta, ellos decían, esa mujer trae en su vientre la síntesis de la energía dispersa en el universo. Fíjate nada más lo que están diciendo los indígenas. Una mujer que está encinta, ella tiene la síntesis de la energía dispersa en el universo, que es lo que vitaliza, le da vida al bebé en su vientre. Por supuesto que María de Guadalupe no dice que trae la síntesis de la energía dispersa en el universo, no. Ella dice, traigo al dueño del cielo y de la tierra. O sea, estamos hablando de otra cosa, por supuesto, pero me estoy refiriendo a ese anhelo de vida que palpita en el corazón de todo ser humano, y estamos refiriéndonos a los indígenas, y como Netzahualcóyotl, el más alto sabio, digamos, pero en la idolatría no hay respuesta, y tan es así que ese famoso ídolo, así le digo para que quede claro que no es ningún Dios con minúscula incluso para que no haya confusión, es un ídolo, sí, con supremo, digamos, pero llega a ser un ídolo. Netzahualcóyotl no renunció a los otros dioses, pero cree que este ídolo es más alto y entonces tiene características muy interesantes aplicadas por el ser humano, este anhelo de vida, como es Tloquenahuaque, Pamenohuani, Teyocoyani, Ilhuicahuatlaltipaque, palabras que toma la Virgen de Guadalupe, características solamente que toma la Virgen de Guadalupe, porque ahí Nezahualcóyotl está manifestando este anhelo de vida, está manifestando estas semillas del verbo. La Virgen de Guadalupe toma las semillas, toma lo verdadero, el verbo, y lo lleva a la plenitud en Jesús. Así que ella no está tomando la idolatría ometeotl, que quede claro. Está tomando solo algunas características de este famoso ometeotl, porque esas son aplicables a su hijo. Está purificando, digamos, está tomando las semillas, no la, no la idolatría, está tomando las semillas del verbo, porque también es ometeotl, recordemos, esto lo he estado diciendo, pero es bueno que quede en tu cabeza, ese famoso ometeo también es aquel que afila los colmillos para que tú devores al enemigo. Ese famoso Meteot es el que te abandona. Ese famoso Meteot es el que se burla, se ríe de ti cuando estás enfermo, cuando estás anciano. Ese es el Ometeot, aquel que juega contigo en su mano como un títere y te hace lo que para divertirse él contigo. Ese no es Jesús. Esas características que planta Netzahualcóyotl también es manifestación de la frustración, porque no hay respuesta. Y así lo dice Netzahualcóyotl. Así que Ometeotl no es Jesús, de ninguna manera. Me ponen de nervios eso, porque desgraciadamente se nos coló esa parte, porque dice la Virgen de Guadalupe esas palabras. Pero ella, ya estoy aclarando, ella toma solamente las características o las características que son semillas del verbo, purificando aquello que no lo es y llevando las semillas del verbo a la plenitud de Jesús. Eso es lo que hace ella. No toma panquetzalisli, no toma panquetzalisli, no toma panquetzalisli, no toma humeteotl, toma las características más importantes que ahí plasma, en este caso Netzahualcóyotl, los indígenas con la famosa fiesta de Panquetzalisli, ahí se plasma este anhelo de vida y que el sol, por favor, pudiera surgir, porque si no, estamos todos en el cataclismo de la muerte. Ese es el punto. Están buscando al verdadero Dios. Qué manera de llegar la Virgen de Guadalupe en ese momento, tomando esas semillas del verbo y llevándolas a Él, para ofrecer mi amor persona, dice la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, para ofrecer mi amor
persona, mi amor que es una persona. Además, teológicamente, lo que hace la Virgen de Guadalupe es totalmente pleno, verdadero. La fuente del amor es Jesús, pero en ella, por ella. La fuente de Jesús, la fuente del amor es Jesús. Y aquí me atrevo adelantarme un poquito, lo vamos a retomar esto, por supuesto, cuando veamos el Nica Mopohua, que es lo que vamos a ver. Es el momento en el cual la Virgen de Guadalupe le dice con toda esa fuerza que quiere una casita sagrada para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, pero es su casita sagrada, mi casita sagrada, para ofrecerlo a Él. Está hablando, te fijas, está hablando de ella misma, porque ella es la primera casita sagrada, es su persona, no se diluye, es su persona, pero Jesús, la fuente del amor, viene en mí, en mí, en mí, inmaculado vientre. O sea, ve por favor esta precisión teológica, filosófica de la Virgen de Guadalupe y yo diría eclesiológica también de la Virgen de Guadalupe. Es impresionante porque ella es la primera, el primer santuario, la primera casita sagrada, ella es la primera iglesia donde está Jesús, la fuente del amor es Jesús. Por eso cuando dice para ofrecer mi amor persona, mi amor persona, que es una persona. Son ahora sí que son dos personas. Una es el verbo, hombre verdadero, Dios verdadero, y otra es la criatura, María. Por eso, ya me vas entendiendo también para decir, ella no es corredentora, no, es madre del Redentor, así sí, madre del Redentor. Porque si no, tendría que ser también co-salvadora, co-Dios. No, 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 no. Ella es madre del Salvador, madre del Redentor, madre de Dios. Perfecto. Porque si no, ¿qué mérito tendría aquello de soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra? ¿Verdad? La libertad, la libertad, la libertad de esta criatura que pone toda su vida en los brazos de Dios. Perfecto, maravilloso. Ella es madre del Redentor. Perfecto. O sea, tiene una precisión teológica la Virgen de Guadalupe increíble. Pero volvamos a la cuestión de precio. ¿Por qué se apareció la Virgen de Guadalupe? Volvamos a ello. Y les tengo aquí marcado algunas de tantas cosas que les voy a mostrar en este momento. Ustedes me dicen, por favor, si lo ven. Espérenme tantito, espérenme tantito, espérenme tantito. Ya se me fueron. Sí lo vemos, padre. Ah, ¿sí me ven? Sí, A ver. Ah, sí, sí, sí. Ya me vi, ya me vi. Perfecto. Ah, ya sé hasta cómo quitarlos. Los voy a quitar. Perfecto. Ahora me dicen, por favor, si ven. ¿Sí ven? No. todavía no. No, Espérenme, padre. espérenme tantito, por favor. Espérenme tantito, espérenme tantito, espérenme tantito. Compartir, 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 compartir. Ya podemos ver. Ahí está. Listo, padre, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, vámonos. Lo puse como Nica Mopohua, pero vamos a hacer una síntesis por qué se apareció la Virgen de Guadalupe y entramos a la aparición, al Nica Mopohua, por supuesto. No me voy a detener en esto de la conquista, de la esclavitud y de la viruela. La primera audiencia, solamente voy a decir alguna parte que me parece importante para recordarles a ustedes. Está en inglés, por si acaso ustedes saben náhuatl, pues ahí en inglés ustedes van a saber muy bien. Ahí, 1521, dramática conquista. 1521 es cuando se termina la conquista. Inmediatamente Hernán Cortés con sus aliados, que son los texcocanos, totonacos y sobre todo los tlaxcaltecas. Hay unas menciones terribles de cómo fue esta dramática conquista al final, que dice Hernán Cortés que tuvimos que detener más a los tlaxcaltecas, es decir, a nuestros aliados,
para que no les hicieran daño más a los mexicas. A ese punto, a ese grado. Fue un momento dramático, pero donde manifestaron muchos de las otras tribus que odiaban a los mexicas, vuelvo a subrayar, especialmente los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas, al ser aliados de los españoles, nunca lo olvidaron. Al ser aliados de los españoles, ellos se comportan como los hijos con el padre. Y esa mentalidad es mentalidad de guerra florida, porque cuando se tomaba prisionero a alguien, ese prisionero se volvía hijo de aquel que lo había tomado como prisionero, del padre, de él. Entonces se comportan en la mentalidad indígena de guerra florida. Eso no significa que algunos de los tlaxcaltecas no estaban de acuerdo con todo esto, es verdad. Y algunos otros no, ya cuando van viendo lo que va a pasar después de la conquista, por supuesto que algunos se rebelan y todo esto. Y había por eso un cierto temor con ello, que la Ciudad de México se piensa que tiene que estar encima de la antigua ciudad mexica, precisamente para que los vestigios que pudieran quedar de la antigua civilización mexica no les sirviera como para poder querer resucitar precisamente a los mexicas. Así que fue dramático. El último bastión que tuvieron en la guerra esta de la conquista fue Tlatelolco. Ahí hay un signo que surge también y que lo trasladan a través de sus manuscritos los primeros misioneros, donde los indígenas recordaban un punto interesante, aquello de un torbellino de fuego, un torbellino que se hace también como llovizna, como llovizna, con truenos y todo esto, y fuego, y ese torbellino lo rodea y cae así rodeando el Tepeyac, lo dicen, y algunos sugieren que se termina en medio del lago, otros que explota ahí en el Tepeyac. O sea, hay referencias sobre ese torbellino que supuestamente fue lo último como signo de los indígenas de que ya han sido vencidos y se entregan. Pero te digo que es terrible la venganza de los tlaxcaltecas, especialmente en ese momento. Hernán Cortés trata de dominar, gobernar, también tiene el problema de las viruelas, que les da sobre todo a los indígenas, y las viruelas llegan junto con Pámpilo de Narváez, ya que traía a una persona de África, de origen africano, que traía estas viruelas. Y él hace, digamos, esta mortandad, sin pretenderlo, por supuesto, la mitad de la población indígena muere de viruelas. No es cualquier cosa sencilla, es muy, muy fuerte, porque además desde la óptica indígena, pues imagínense ustedes, traen estos españoles un dios que no podemos ni ver y nos está venciendo con esta viruela terrible. Viene la primera audiencia que ves ahí en medio con Nuño de Guzmán, terrible. Yo creo que ahí fue uno de los grandes errores de Hernán Cortés, ya que él fue, junto con los dos primeros sacerdotes que llegaron franciscanos, Juan Tecto y Juan Ahora, franciscanos que llegaron en 1523, dejan al hermano Lego, que es Pedro de Gante, y Hernán Cortés se va con ellos, con Cuauhtémoc también, hacia Honduras para tranquilizar a Cristóbal de Olid, porque se le estaba saliendo del camino, como también Hernán Cortés lo hizo con Diego Velázquez de Cuba, ¿verdad? Se le estaba yendo, y ahí va para tratar de controlarlo. Fue una de las expediciones más espantosas, más terribles, pero donde sobrevivió Hernán Cortés. Pero digo, fue su grave error, primero porque Cristóbal de Olid muere antes de la llegada de Cortés allá. Segundo, porque murieron tantos y tantos, como entre ellos los sacerdotes que llevaba Cuauhtémoc también. Y deja aquí la primera audiencia, o más bien la corona piensa en la primera audiencia. En esa primera audiencia, el presidente es Nuño de Guzmán, terrible Nuño de Guzmán, espantoso Nuño de Guzmán, que él pretende esclavizar, como dice a un lado. Esclavizar era lo más importante para la primera audiencia. Tener ese dinero, tener ese poder, tener todo eso, era terrible. Nuño de Guzmán y compañía, la primera audiencia, fue lo más espantoso. No hay un solo libro de historia donde se note una cierta defensa a
Santa Primera Audiencia. Todos, todos, incluso libros de España, de donde me digas, todos hablan terrible de este señor Nuño de Guzmán y de la Primera Audiencia, entre otros, Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga llega a México. Él fue prior allá en España de un convento que se llamaba Abrojo, y él pretendía quedarse ya como de retiro espiritual en Abrojo cuando llega el rey Carlos V, Carlos I de España, Carlos V emperador, llega para tomar un retiro espiritual en esa Semana Santa de 1527. 1527. Le cae muy bien Fray Juan de Zumárraga, ve que es un hombre sencillo, humilde, que gobierna bien. Te recuerdo que Fray Juan de Zumárraga no era castellano, era vasco de Durango, que en alguna clase te dije que tuve la fortuna de ir a su tierra, Durango, y me dio tanto gusto ver ahí la estatua de Fray Juan de Zumárraga y también un relieve precioso de los primeros misioneros y Fray Juan de Zumárraga acogiendo, digamos así, a Juan Diego con la tilma y la Virgen de Guadalupe. También en la Catedral de Durango, en donde está la Capilla del Santísimo, está una imagen de la Virgen de Guadalupe maravillosa, preciosa, de 1770 y tantos, siglo XVIII, hermosa, restaurada, ahí en el sagrario, o sea, viendo hacia el sagrario, la Virgen de Guadalupe. Está hermosa. Y vitrales de la Virgen de Guadalupe con Fray Juan de Zumárraga. Bueno, eso es en Durango. Fray Juan de Zumárraga, vuelvo a repetir, acoge a Carlos V, se dio cuenta que era un hombre también intelectual, etcétera, y entonces cuando se necesitaba un obispo para México, pensó en Fray Juan de Zumárraga, por supuesto. Fray Juan de Zumárraga, que pretendía hacer de Abrojo el lugar de su retiro, allá para morir, pues se encuentra con esto que no desea, que no quiere. Prácticamente el rey lo obligó. Y así lo hace el primer obispo el 12 de diciembre de 1527, de ese año, 12 de diciembre. Qué interesante el día, ¿verdad? 12 de diciembre de 1527, primer obispo, Fray Juan de Zumárraga. No quería Fray Juan de Zumárraga, te lo digo. Pero él lo envía a México. A México llega hacia diciembre del siguiente año, 1528. No le pudo dar la aprobación el Papa porque en ese momento, en 1527, fue lo que se llama el saqueo de Roma. Es decir, es el peor momento que ha pasado Roma con las huestes, con el ejército de Carlos V, donde habían también protestantes. Ya te podrás imaginar cómo estuvo ese saqueo de Roma que guarda la historia con ese nombre, el saqueo de Roma. Eso fue con Carlos V y por eso Fray Juan de Zumárraga viene aquí solamente nombrado por el rey. Haz de cuenta que manda al obispo sin fusil a la guerra, haz de cuenta. Y entonces llega aquí y por supuesto que los primeros, o sea, la primera audiencia, lo ve, no le hace caso, para ellos es un títere, etcétera, etcétera, pero Fray Juan de Zumárraga se les planta, ¿verdad?, tremendamente, muy bien, en contra de su conquista. ¿Qué podían hacer ellos? Dígame, ¿qué podían hacer ellos para la evangelización? Unos cuantos franciscanos. Había quedado Pedro de Gante. Al siguiente año, 1524, habían llegado 12 franciscanos, que a ellos les llaman los primeros franciscanos. Ahí vemos esta pintura que tienen en su convento. ¿Qué pueden hacer 13 personas? Cuando llega Fray Juan de Zumárraga ya son un poco más, pero estamos hablando cerca de 30, 40 franciscanos. ¿Qué pueden hacer para evangelizar no teniendo ni siquiera el idioma? Complicadísimo, complicadísimo. En 1526 llegaron algunos dominicos. Ellos venían en número de 12, obviamente recordando los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, etcétera. Es un nombre bíblico muy importante, pero al final de cuentas llegan aquí apenas unos 4 dominicos, apenas unos cuantos. Y además, por si fuese poco, no se podían ver entre franciscanos y dominicos. Estoy hablando del siglo XVI, ¿no? Actualmente son hermanos, se aman, se quieren, se abrazan, tan. Pero estoy hablando del siglo XVI, donde no podían verse los franciscanos y los dominicos.
y unos pocos diocesanos que eran sinceramente lo peorcito, los franciscanos. Entonces, ¿qué podían hacer ellos ante todo esto? Diversos territorios, diversidad de climas, diversidad de climas, diversidad de tribus, diversidad de lenguas, dialectos, diversidad de culturas y toda la cuestión idolátrica. ¿Qué podían hacer ellos cuando no tenían ni el idioma? Terrible, un momento muy espantoso. Viene para mí el Apocalipsis, si te decía indígena, pues mira que también para mí hispano. Junto con todo esto de la dramática conquista, la viruela, la depresión que surge terrible de los indígenas, la parte de esclavitud, la parte de todo esto que están sufriendo los indígenas, aparte, 1530, 3 terremotos. 1530, 3 terremotos. Agradecemos a Dios otra parte, otra cosa, el hecho de que el 2 de septiembre de 1530 de este año es cuando el Papa confirma, elige el Papa a Fray Juan de Zumárraga como primer obispo de México, gracias a Dios. Eso ocurre en 1530, ese famoso año 1530. Por un lado, los indígenas, no solamente los indígenas, oye, cualquier terremoto mata de miedo a todos, ¿verdad? Indígenas y demás. Pero todavía, si tú me preguntas por qué subrayo la cuestión indígena, porque en sus mitos era en 4 movimientos cuando el mundo se había creado, es decir, 4 terremotos. Y esos 4 terremotos también iban a ser la conclusión, el fin de este mundo, de este sol. Así que el quinto sol, que es donde gozaban, digamos, de la vida, los indígenas, va a terminar en 4 movimientos. Y si en 1533 terremotos, señores, para los indígenas esto ya se acabó. Ya se acabó. Y se acerca el fatídico año 13 caña, 1531. Ya te podrás cómo están los indígenas, con la depresión de ver que toda su idolatría, todo lo que era el sentido de su existencia, así te lo digo, el sentido de su existencia. Te recuerdo que los niños que nacían, le ponían a los niños flechitas, 4 flechas por los 4 rumbos del universo, flechas en su mano, un escudo, un arco, la tilma, es el momento de la tilma también, y entonces ellos estaban, el sentido de su existencia era hacer la lucha porque el sol, los dioses, los astros, el universo pudiera continuar vivos, y eso es a través de las guerras floridas. Si ya no hay guerras floridas desde 1521, si nuestros dioses han sido despedazados. O sea, la depresión del indígena es terrible, espantosa. Es que yo quiero que como que tú lo vivas, lo sientas, que no es una cosa independiente de su ser, no. Está su ser involucrado de una manera total en esto. El que no haya más batallas, el que no hubiera más corazones y sangre, es sentirse ellos que han perdido todo por lo cual nacieron. Así. El cometa Halley en 1531, y te pongo ahí una de la NASA para que tú te metas a la NASA y veas que efectivamente pasa por aquí el cometa Halley 1531. ¿Por qué te pongo esos códices allá arriba? No mencioné los 3 terremotos, el códice, los códices están diciendo esto de los terremotos, ahí están los dibujitos de los terremotos. Y el otro del cometa, ahí está el dibujito del cometa, que efectivamente se da en 1531, 13 caña. Tú puedes ver las fechas indígenas, 13 caña, y arriba la fecha que le pusieron los españoles, 1531. No sé si lo logres ver. Luego, está un manuscrito indígena de aquel entonces donde habla del cometa Halley. Está entonces, arriba de donde dice NASA, arriba, está este documento, nada más que lo tengo que hacer chiquito para que me quepa todo este esquema y tú lo puedas fotografiar a ver qué haces. Luego, el eclipse de sol, que fue terrible para los indígenas y que se da en 1531. Y ahí también te pongo la NASA, el web, el site, ahí está para que veas el eclipse de sol que se da en 1531. Señores,
El sol, nosotros somos hijos del sol. El sol se está comiendo, la luna se está comiendo al sol. La luna se está comiendo al sol. Por eso, si te fijas en el esquema, perdón, en el códice, allá arriba, te fijas, está arriba está el cometa y abajo está el sol, y no sé si alcances a ver abajito del sol negro, así como rayado, el negro. Eso está indicando este eclipse de sol. Y lo que te estoy poniendo a un lado, este mundo donde pasa este eclipse de sol, ahí lo ves según la NASA. Y ves el año 1531, marzo 18, dice, ¿no? Entonces estamos hablando de que efectivamente, y tú lo puedes verificar, hay un eclipse de sol como lo marcan también los códices. Señores, el mundo se está acabando y todo esto que te estoy mostrando son signos de los tiempos. Todo esto que te estoy mostrando para nosotros son signos de los tiempos. Claro, claro. Nada más te recuerdo cómo en los evangelios se marca también que hay un eclipse, que hay un terremoto en el momento de la muerte de Jesús en la cruz. Nada más te lo recuerdo, que son esos signos de los tiempos que también enmarcan que esto se está dando de una manera portentosa. Finalmente, torbellino de fuego, esto que te describía, que les da la vuelta y se estrella en el Tepeyac o se va hacia el lago Salado de Texcoco y ahí desaparece. Y también para ellos es un signo de los tiempos. Este signo se dio en 1521, por eso todo esto enmarca estos signos de los tiempos. Terrible. Pongo aquí lo que ya vimos porque lo estoy uniendo a este esquema. Dramática conquista, 1521. La mortal viruela, la depresión ante sus dioses, la esclavitud. Y algo que tenemos todavía que ver es esto de templos destruidos. Ahí lo ves como un franciscano está quemando la idolatría, está destruyendo al diablo, a Satanás. ¿Tú crees que un misionero semejante va a disfrazar al príncipe del engaño, a Satanás, lo va a disfrazar, que también es engaño, con la Virgen de Guadalupe para que todos los indígenas pudieran venir y creer en la verdad de la iglesia, en la verdad? Es simplemente ridículo, ridículo, porque así como estoy diciendo de lo que sienten los indígenas cuando todo esto se despedaza y especialmente cuando no hay más sacrificios humanos, los españoles, especialmente los franciscanos, sienten de viva piel, los franciscanos, que la razón de su existencia es precisamente hacer una batalla contra Satanás, es destruir al diablo. Y esto de destruir al diablo, obviamente los franciscanos están tratando de hacer el bien a favor de los indígenas, para que ya no los gobierne Satanás, a destruir todo esto. Por eso hay que comprender a los franciscanos cuando, con Fray Juan de Zumárraga, por ejemplo, destruyó tantos códices, porque cualquiera grita diciendo, ¿cómo destruye toda la cultura? Es que para ellos no es cultura, es anticultura, vamos a llamarle. No, bueno, no se puede decir ni siquiera cultura, sino que todo esto es las garras de Satanás. Claro que sí. Es como si tú descubrieras, no sé, a tu hijo que quieres educar y descubres que él tiene que lo están influyendo, que es lo que está viendo, leyendo y por eso se está instruyendo, permíteme la palabra, con puros monstruos diabólicos y satánicos y pues la quemas. No, esto destruye a mi hijo. Así son los franciscanos. Y todo, si te fijas, es por tratar de salvarlos, bautizarlos, enseñarles al verdadero Dios y Señor, Jesús, a destruir al diablo. Eso es. Y destruyendo los templos, aquí está el punto que quiero llegar, estás destruyendo del todo mi identidad. Wow. ¿Por qué? Porque no es destruir, para ellos no es destruir algo independiente de mí, porque los templos son de mí. Me explico. Cuando los indígenas querían hacer un nuevo pueblo, una nueva civilización, por supuesto que se veían
el agua, veían la piedra, la madera, los frutos, todo lo que es necesario. Pero lo primero que se tenía que construir de esa nueva civilización es el templo. Es el templo, así de fuerte, así de fuerte. Es la identidad total del famoso templo. ¿Qué estaban buscando los mexicas con toda esa peregrinación que hacen, que vienen del norte y andan buscando el lugar elegido por parte de los dioses, un águila devorando una serpiente en un nopal para construir el templo a Huitzilopochtli, que es lo que mantiene su esencia, su ser? Para eso vivieron, para eso existen. Por eso es tan fuerte lo del templo. Y ahora vas entendiendo por qué la Virgen de Guadalupe, lo primero que le dice a Juan Diego es: quiero, tanto deseo una casita sagrada. Obvio, está haciendo una nueva nación, está haciendo un nuevo pueblo, está haciendo un pueblo, está fundando un pueblo con identidad para ofrecer mi amor persona. Sí, es mi templo, pero en cuyo centro está mi amor persona, para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona. Es la identidad que logra la Virgen de Guadalupe con nosotros. Ella forjó este pueblo, y lo puedes decir a grito abierto. Ella forjó este pueblo. Con razón, los indígenas de Sosocolco, Veracruz, le dicen al padrecito aquel sobre la Virgen de Guadalupe, y mira su rostro. No es ni de ellos, hablando de los europeos, no es ni de ellos ni de nosotros, sino de ambos. Así lo dice, sino de ambos. Está manifestando este mestizaje. Espérame, no estamos hablando de dos entes, dos pueblos puros, también mestizos. Claro que sí. Los españoles tenían un mestizaje, claro que sí. 8 siglos los árabes, tú verás. Judíos, fenicios, romanos, griegos, visigodos, mestizos, igual que los indígenas. También querían hacer alianzas y casarse con tal y tal para su pueblo. Vienen de un mestizaje interno, vamos a llamarle así, pero ahora se está constituyendo un mestizaje universal. Por eso el mestizaje de ella, de la Virgen de Guadalupe, no es solamente entre europeos e indígenas, sino que con ellos estamos hablando de un mestizaje universal. Es la madre de todos los pueblos, como se lo dijo Juan Diego, y lo veremos en su momento. Bueno, me estoy adelantando, pero para que vean la importancia de que fueron los franciscanos, sin pretenderlo, quienes al destruir el templo está destruyendo de fondo, desde las entrañas, a un pueblo que quería salvar. Por eso pongo ahí: para los santos y virtuosos misioneros se debía liberar a los indígenas de las garras diabólicas de sus creencias religiosas. Así que destruyen sus ídolos y sus templos. Mientras que la primera audiencia dictamina, fíjate lo que dictamina: pena de muerte a todo indígena que se acercara al obispo. Pena de muerte a todo indígena que se acerque al obispo. Y eso fue cuando la primera audiencia estaba escuchando a un franciscano, Antonio Ortiz, que yo creo que debemos de hacerle una estatua a este señor, Antonio Ortiz, que habla a favor de los indígenas, en contra de los encomenderos, en contra de aquellos que pretendían esclavizarlos. Y habla durísimo en esa misa presidida por el obispo de Tlaxcala. Y ahí estaba tu amigo Nuño de Guzmán. Ahí estaba, el presidente de la primera audiencia. Y cuando callan al misionero que está hablando en el púlpito y manda este señor Nuño de Guzmán a Diego de Delgadillo, que era peor que él, para que lo patee, para que lo baje del púlpito, y así lo hace en frente de todos en misa, presidida por un obispo. Imagínate tú cómo van a evangelizar cuando ven cómo los católicos golpean, patean a sus propios sacerdotes. Y todavía Nuño de Guzmán lanza esta pena de muerte a todo indio que se acerque al obispo. Pero no basta. Por sus mitos y lo que estaban sufriendo, los indígenas creían que todo terminaría en el cataclismo del 4 terremotos. Ellos estaban viviendo el fin del mundo.
el Apocalipsis. Pero también los españoles, como te lo he dicho, los buenos españoles, los franciscanos. Tenemos como los misioneros quieren, a como dé lugar, espérenme, es que los tengo que quitar. Ahí está. Los primeros misioneros, lo dice Motolinia, fíjate lo que dicen, son amenazados de muerte por bautizar y defender a los indígenas. Fray Toribio de Motolinia, Fray Toribio de Benavente, que le llaman Motolinia, declara dejar los frailes del todo la tierra y volverse a Castilla. ¿Por miedo a los indígenas? No. Por miedo a mis paisanos católicos que nos quieren matar. Eso dice Motolinia en una carta al rey. Pero ¿qué tal Fray Juan de Zumárraga? Que trataron de matar, que trataron de asesinar los de la primera audiencia. En México ya no estaba Nuño de Guzmán porque cuando supo que Hernán Cortés regresaba de España y nada menos que nombrado marqués de Antequera, lo odiaba, lo odiaba. Nuño Guzmán odiaba a Hernán Cortés a como dé lugar. Cuando se fue a las Cibueras a controlar a Cristóbal de Olid, que te digo que fue un viaje fracasado, pero abandonó México, fue su gran error para mí, de Hernán Cortés, y dejando a esta primera audiencia, por supuesto que inventan que murió y se van sobre sus bienes. Ahí defienden sus bienes amigos de Hernán Cortés en la Ciudad de México, porque ellos, a pesar de que anunciaban de que se había muerto, ellos no lo creían. Y efectivamente, cuando regresa, se va a España y llega como marqués de Antequera, ya te podrás imaginar Nuño de Guzmán, que lo odiaba, fue cuando él decide hacer otra conquista al norte de México, pidiendo dinero a las arcas de la Ciudad de México, cosa que no debería de ser. Se lleva a un montón de indígenas, especialmente tlaxcaltecas, y ahí van al norte y entonces yo no sé cómo llamar eso, porque no solamente es conquistar Jalisco y Michoacán, sino fue destruir de una manera espantosa toda la población. Horrible. Eso fue espantoso porque quería hacer una conquista superior a la de Hernán Cortés. Siempre estaba en competencia con Hernán Cortés. Lo odiaba a muerte Nuño de Guzmán. Pero deja en su lugar, en la Ciudad de México, a que golpeó a Antonio Ortiz, a Diego de Delgadillo. Y por eso lo marco así. Los españoles trataron de asesinar a Fray Juan de Zumárraga, así que excomulgó a los miembros de la primera audiencia y lanzó el entredicho a la Ciudad de México. Todo esto lo hemos visto de alguna forma. Estoy sintetizando en este esquema. Fray Juan de Zumárraga sufre el atentado cuando él trata de liberar a estos amigos de Hernán Cortés que trataron de defender los bienes de Hernán Cortés. Fueron tomados presos de una iglesia, cosa que no se debería de hacer. Sin embargo, entraron estos españoles, comandados por por Diego de Delgadillo, y los saca de ese templo y los empieza a torturar. A uno lo despelleja y a otro lo corta en pedazos, y todo esto para que la Ciudad de México supiera quién manda aquí. Diego de Delgadillo. Cuando Fray Juan de Zumárraga, que te digo que no era castellano, era vasco, indoblegable, subrayo que era vasco porque esto lo hace ser humilde, sencillo, era un sacerdote, era un obispo, franciscano, por el amor de Dios, era franciscano, humilde, ahora sí que de pies descalzos, pero tenía un carácter indoblegable y él va a luchar para salvar ahora a estos pobres españoles que estaban siendo atormentados por sus propios paisanos. Y así que llama a todos los sacerdotes que habían en la Ciudad de México y con cruz enlutada y todo esto, ahí va a la prisión que se tenía y que estaban siendo torturados estos españoles. Cuando se da la pelea afuera de esta prisión, donde se rompe una reja que se tenía, etcétera, salen los soldados, por supuesto, a golpear a los franciscanos, a golpear a los sacerdotes y a todos a quienes acompañaban. Es cuando, desesperado y con esta rabia que traía Diego de Delgadillo, sale con una lanza, se la avienta al obispo directo al corazón. Gracias a Dios que Fray Juan de Zumárraga levanta el brazo y pasa cerca del corazón esa famosa lanza. Y cuando te digo, tómalo en cuenta,
que son los mismos católicos que intentan asesinar a su obispo, es totalmente cierto. Y esto casi nadie lo sabe. Todo esto lo puedes leer nada menos que con Joaquín García y Casbalceta, por ejemplo, que hace una biografía de Fray Juan de Zumárraga y ahí lo dice. Y también otros documentos de franciscanos como Jerónimo de Mendieta que también lo dice. Tratan de asesinar al obispo. Y por eso el obispo lanza el entredicho. Excomulga a los miembros de la primera audiencia y lanza el entredicho, aquello que hemos dicho. Sacerdotes de la Ciudad de México, desnuden los altares, consuman el Santísimo. Nos largamos de esta Ciudad de México, que esta ciudad se quede sin Dios y todos abandonan la Ciudad de México. No más sacramentos, no más absoluciones, no más Eucaristía, no más nada. Si te mueres y te vas al infierno por tus pecados. Así de fuerte. Todos los sacerdotes se van a Texcoco. No puede soportar esto, toda la tragedia que están viviendo, y tratan de pedir perdón, que regrese. Se da la Semana Santa y con ello se perdona del entredicho, pero no de la excomunión a los miembros de la primera audiencia. Le dicen a Diego de Delgadillo que le pida perdón a Fray Juan de Zumárraga, quien le puede levantar la excomunión. Y Diego de Delgadillo dice: prefiero irme al infierno que buscar el perdón de este fraile. Así que si te portas mal, ya sabes dónde está Diego de Delgadillo. Fue una cosa que no terminó ahí, porque estos miembros de la primera audiencia fueron los que acusan a Fray Juan de Zumárraga con aquellos que tenían a su favor en la corona, favor que se lograron gracias a todos esos regalos que le mandaban a España, obviamente. Y entonces viene una acusación que va a llegar a su momento en manos de Zumárraga, por eso después tiene que ir a España, 1532. Por lo pronto, en esta trifulca, en 1529, es donde Fray Juan de Zumárraga, haciendo este reporte para la corona, en ese reporte, en esa información, el primer reporte se lo habían robado precisamente los de la primera audiencia. Este segundo reporte él mismo lo lleva a Veracruz. Y es ahí donde dice: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Cuando encontré esto, me dio esta luz de que, claro, ahora entiendo por qué la Virgen de Guadalupe le dice a Juan Diego que todo lo tiene que aprobar el obispo. Claro, además, claro, quien pidió la intervención, quien fue la voz de aquellos que no tienen voz, como son los indígenas, que trataban de esclavizar, de errar, de destruir, como son estos españoles buenos que también los había. Quien se vuelve voz de quien no tiene voz, tanto de indígenas como de españoles, es el obispo, aclamando al cielo la intervención de Dios. Ahora entiendo. La Virgen de Guadalupe, y yo lo diré mejor, la presencia de Jesús a través de la Virgen de Guadalupe, su primer santuario, casita sagrada, en su inmaculado vientre viene Jesús, es por la aclamación del obispo. La aparición de la Virgen de Guadalupe que se da en esta historia de salvación, en donde elige a un laico como Juan Diego, humilde, sencillo, para ser su mensajero, pero el llamado, el clamor del obispo es esa intervención de Dios que jamás imaginó el obispo cómo iba a ser esa intervención de Dios. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Jamás imaginó el obispo que Dios responde a este clamor viniendo a través de su madre en ese inmaculado vientre y en ese cordón umbilical, que es brutal, es brutal. Es la elección de Dios y el sí de María. Él viene en su encarnación, aquel que es ayer, hoy y siempre.
Él viene con la niña de Nazaret que le dijo, soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por lo tanto, si estoy diciendo que inculturación significa tener a Jesús en el corazón, tomar esas semillas del verbo y llevarlas a la plenitud en Jesús, lo que hace María de Guadalupe, ahora vas entendiendo que la primera persona, primera criatura inculturada en plenitud es María. María Santísima de Guadalupe. Tiene a Jesús. Y ahora me entiendes cómo ella subraya. Quiero tanto deseo una casita sagrada, mi casita sagrada, donde está como centro Jesús. Es la encarnación del verbo. Es la historia de amor. Es la historia de amor. Esta historia de salvación que es una historia de amor. No es la imposición de Dios. Es esa libertad también de su criatura que se une a la elección de Dios y se hace una historia de amor verdadera. Wow, es brutal. Así que entendemos que además los signos de los tiempos, tanto europeos como indígenas, se unían en una perfecta inculturación. En ella es la primera mujer, criatura, inculturada en plenitud. Ahora entiendes por qué la aparición de la Virgen de Guadalupe. Para los indígenas es el Apocalipsis, pero también para los españoles. Si Dios no provee, señores, esto se acabó. Estamos hablando del fin del mundo, tanto indígena como hispano, en esta historia de salvación. Tómenle foto porque hasta ahí llega este esquema. Tómenle foto porque difícilmente van a encontrar un esquema así para saber por qué se apareció la Virgen de Guadalupe. Cambio. Dios escucha al obispo, cabeza de la iglesia y eje del acontecimiento guadalupano, e interviene por medio de su madre Santa María de Guadalupe del 9 al 12 de diciembre de 1531. Ahora entendemos. Ahí todavía puedes poner otra línea. Santa María de Guadalupe, la primera criatura perfectamente inculturada. Fíjate lo que dice en su homilía en la misa el Papa Francisco. Esto es en San Cristóbal de las Casas, 15 de febrero del 2016. Señores, estoy hablando de algo de hace 10 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Por el amor de Dios. El Papa Francisco reflexiona sobre lo que tanto anhela el ser humano, el anhelo, el deseo, la semilla del verbo. Dice, reza en el Popol Vuh, sabes que es un manuscrito maya, la siguiente manera. El alba sobrevino sobre las tribus juntas. La faz de la tierra fue enseguida saneada por el sol. ¿Por qué te pongo esto del Popol Vuh, que es maya? Porque si te fijas, todas las culturas viene a ser romper el alba. El sábado 9 de diciembre de 1531, al romper el alba, al comenzar un nuevo día, nada menos. Dice el Papa, en esta expresión hay un anhelo de vivir en libertad, semilla del verbo. Hay un anhelo que tiene sabor a tierra prometida donde la opresión, el maltrato y la degradación no sean moneda corriente, semillas del verbo. En el corazón del hombre y en la memoria de muchos de nuestros pueblos está inscrito el anhelo de una tierra, de un tiempo donde la desvalorización sea superada por la fraternidad, la injusticia sea vencida por la solidaridad y la violencia sea callada por la paz. Semillas del verbo. Esto es lo que tanto anhela el corazón. Cuando vino a México, te recuerdo, 2 de junio del 2016, el Papa describe la misericordia divina por medio de María. Porque eso es Santa María de Guadalupe. Dice el Papa, en aquel rato a solas con María, que me regaló el pueblo mexicano, mirando a Nuestra Señora de la Virgen de Guadalupe y dejándome mirar por ella, le pedí
Le pedí por ustedes, queridos sacerdotes, para que sean buenos curas. Lo he dicho muchas veces, y en el discurso a los obispos les decía que había reflexionado largamente sobre el misterio de la mirada de María, sobre su ternura y su dulzura, que nos infunde valor para dejarnos misericordiar por Dios. El Papa le gustaba mucho este tipo de palabras. A mí me encanta porque como que se quedan presentes en el corazón. Infunde valor para dejarnos misericordiar por Dios. Sigue. María nos mira de modo tal que uno se siente acogido en su regazo. Eso que dice el Papa, yo te lo puedo decir que es verdad. Totalmente. Ella nos enseña que la única fuerza capaz de conquistar el corazón de los hombres es la ternura de Dios. Aquello que encanta y atrae. Uy, qué palabra. Aquello que encanta y atrae. Qué palabra. Porque eso se refleja en el Nicamo Pogo precisamente con Juan Diego. Lo atrae ese amor de Dios en ella. Aquello que doblega y vence. Aquello que abre y desencadena. No es la fuerza de los instrumentos o la dureza de la ley, no, sino la debilidad omnipotente del amor divino. Esa frase es inspiración increíble del Espíritu Santo. La debilidad omnipotente del amor divino. Casi podríamos poner ahí la debilidad omnipotente del amor del poderosísimo, pleno, total Dios, omnipotente Dios. Por eso, la debilidad omnipotente del amor divino, que es la fuerza irresistible de su dulzura y la promesa irreversible de su misericordia. Qué palabras del Santo Padre. Yo que tú, fotografía, y que no quede solamente la fotografía, sino que realmente lo dispongamos. Así que sabiendo cómo entra Jesús en esta historia, contemplamos que todo el evento guadalupano, este gran acontecimiento, la tenemos, y yo esa palabra, ahora sí que la inventé, la fuente primigenia del acontecimiento guadalupano. La fuente primigenia. Algunos piensan que es el Nican Mopowa como tal, como narrativa. Algunos piensan que es un teatro inventado. Pues claro que no. Tiene una inculturación que en el siglo XVI simplemente era impensable. Tiene una fuerza y tiene una cosa, yo diría que es el Evangelio guadalupano, el Nicamo Pogo, claro que sí. Escrito por Antonio Valeriano, 1545. Eso es lo que vamos a ver a continuación, 1545. Para mí, el contenido del Nicamo Pogo no fue hecho por Antonio Valeriano, porque Antonio Valeriano escuchaba al que transmitía por tradición oral, Juan Diego es el primero quien transmite, lo que vivió en el Cerro del Tepeyac con la Virgen de Guadalupe. Así que es tradición oral. Juan Diego está en medio, principal comunicador del evento guadalupano, se inicia como reguero de pólvora la tradición oral. Así que no fue por leer el Nicamo Pogo, que como lo he dicho muchas veces, tiene caracteres latinos que los indígenas no leían, y tiene sonido náhuatl que los españoles no entendían. Así que quedó el Nicamo Pogo como cápsula del tiempo, pero todos, escúchenme bien, todos conocían el contenido del Nicamo Pogo porque lo sabían del dichoso Juan Diego, del dicho Juan Diego. Es como reguero de pólvora. La imagen portentosa, que es todo un códice de amor o una carta de amor.
Hablando desde la óptica indígena, un códice de amor, hablando desde la óptica europea, una carta de amor. Pero los dos se entendieron porque la imagen misma es una perfecta inculturación. Los españoles, claro que la entendieron. Y así la transmitían por todos lados. La purísima concepción, la limpia concepción, la inmaculada concepción. Siempre hablan de ella así. Cuando se hace el reporte en 1666 buscando misa y oficio dedicado a ella, cuando presentan, sobre todo Francisco de Siles, que es el que organiza toda esta información para la Santa Sede, le dice al Papa Alejandro VII, aquella devoción que usted ama tanto, la Inmaculada Concepción, la Purísima Concepción. O sea, para los europeos, por supuesto que entendían que esta es la mujer del Apocalipsis. Fíjate nada más, te estoy diciendo que se ve el Apocalipsis tanto de los españoles como de los indígenas, si Dios no provee con remedio de su mano, y cuando es el obispo quien pide una señal, claro que se le da la gran señal. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies está a punto de dar a luz. Claro que sí. Es increíble esta manera de inculturar de parte de Santa María de Guadalupe y por parte de los indígenas. Ella viene en el ombligo de la luna, México, en el ombligo de la luna. Ella viene en ese contacto de la vida, en el ombligo de la luna. Y si te estoy diciendo que ella pide una casita sagrada como esencialmente lo que es tu destino, tu ser, por eso estás, es una identidad, pues por supuesto que ella, te lo voy a decir de esta manera, comparte ese cordón umbilical. Si todavía me urges, pues acuérdate de las palabras que dice la Virgen de Guadalupe a Juan Diego: ¿acaso no estás en el hueco de mi manto, que significa en mi seno, en mis entrañas? Te coloca en él a través de ese cordón umbilical. Así como a Jesús le da su protección, su regazo, ¿no? Su ambiente, su calor, su cariño, su ternura a través de ella misma, así como a Jesús le da su alimento, al final de cuentas, el iniciador de la vida, por supuesto, el que da la fuente de la vida es Jesús, pero es constante, cíclico. Por eso hay muchas imágenes de María alimentando a Jesús, por supuesto, porque es Jesús, hombre verdadero, Dios verdadero, que quiso estar en medio de nosotros cumpliendo esa palabra de yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, cumpliendo las profecías. Una doncella, una virgen dará luz al Emmanuel, Dios con nosotros. Todas las Sagradas Escrituras se sintetizan, se ven resueltas en Santa María de Guadalupe como imagen, pero también como presencia, sus palabras que transmite Juan Diego. Así que este forma parte de la fuente primigenia, porque todos, viendo la imagen, van entendiendo, comprendiendo lo central que está en el vientre de ella, esa flor de 4 pétalos, el Nahui Olin. Así que es una inculturación tanto para los españoles como para los indígenas. Y los signos de los tiempos, tanto europeos como indígenas, algo hemos visto en el esquema. Problemas de los misioneros con los conquistadores, intento de asesinato en contra del obispo, excomunión y entredicho, titánica misión, incluso se quiere regresar a España, temblores, cometa, torbellino de fuego, eclipse, el anhelo de vida exactamente en Paquetzalistli, momento apocalíptico, encarnación y Pascua florida, Eucaristía, la encarnación del verbo, lo he dicho, la Pascua florida, que los indígenas captan, porque ella viene en solsticio de invierno trayendo al verdadero sol, el que viene de lo alto. No es tu corazón, no es tu sangre lo que alimenta a Dios, no, no, Señor. Es mi hijo, porque trae ella en su inmaculado vientre aquel que es víctima, sacerdote y altar. ¿Te fijas? Impresionante. En esto sabemos, tradición oral, la importancia de la tradición oral, para que veamos este primer punto, digamos así, este primer punto de lo que hablamos, de la fuente primigenia. Jerónimo de Mendieta, tómale fotografía. Jerónimo de Mendieta dice: tenían tanta memoria que en un sermón o una historia de un santo, de una o 2 veces oída,
se les quedaba en la memoria y después lo decían con buena gracia y mucha osadía y eficacia. Eso dice Jerónimo de Mendieta. La memoria de ellos es extraordinario. Por eso esto de la tradición oral, yo entiendo que inmediatamente tú crees que es teléfono descompuesto. Pues no, no. Tenían una memoria tal que lo transmitían de una manera tan eficaz como tú lo estás escuchando. Fray Diego Durán, también del siglo XVI, confirma, estos cantares formaban uno de los principales ramos de la educación que se daba en los templos. Aprendíase de memoria y se recitaban en las grandes solemnidades. Así se conservaban las tradiciones históricas, consignándose además en las pinturas como un auxiliar mnemónico, un auxiliar, porque tú también de memoria necesitas saber qué significa cada glifo, cada dibujo, porque si no, podrás inventar un montón de cosas. Estas son fuentes históricas. Pues ahí te pongo, en esta fuente histórica, ahí te pongo el original de Fray Bernardino de Sahagún, tradición oral y anales. Anales son los códices. Esta gente, dice Fray Bernardino de Sahagún, esta gente no tenía letras ni caracteres algunos, ni sabían leer ni escribir. ¿Te fijaste? Ni escribir. Comunicábanse por imágenes y pinturas, y todas antiguallas, o sea, antiguas, suyas, y libros, sus historias, pues, que tenían de ellas, estaban pintados, con figuras e imágenes de tal manera que sabían y tenían memorias de las cosas que sus antepasados habían hecho y habían dejado en sus anales por más de 1000 años atrás. ¿Te das cuenta? 1000 años atrás, antes de que viniesen los españoles a esta tierra. Fíjate lo que dice Fray Bernardino de Sahagún. Yo creo que es de los máximos que conocieron nuestra cultura, si no fuera por sus libros. Modernamente, Miguel León Portilla nos dice así en su filosofía náhuatl, el destino de la palabra, y también en la introducción de ritos, sacerdotes y atavíos de los dioses. En 3 diferentes obras de Miguel León Portilla nos habla de la tradición oral. Así es como debió ser transmitida la palabra, o sea, la tradición oral, enseñada de memoria con la ayuda de los códices en el Calmeca, conservando una profunda coherencia. También Miguel León Portilla dice, también en los mixtecas, nahuas y otros mesoamericanos se mantenía viva la tradición oral sistemáticamente memorizada en las escuelas. Y también nos sigue informando, además de las pinturas de los códices, había una fiel transmisión oral, junto con una memorización literal de las tradiciones, historias y cantares en los centros nahuas de educación, principalmente en el Calmeca. Por eso, ante la Santa Sede que pedía documentos y la convergencia de estas fuentes históricas, esto pasa a ser una verdadera fuente histórica, no independiente. Acuérdate, convergencia de las fuentes. Y todo esto que narran se avala con esa convergencia de tantas otras fuentes, como el Nican Powa, Nican Motepana, Códice 1548, informaciones jurídicas de 1666, información de 1556, etcétera, etcétera, etcétera. El Huaytlamahuizontic, etcétera. Entonces, la tradición oral. Miguel León Portilla dice, dando crédito a los testimonios citados de quienes pudieron enterarse en forma directa sobre cómo los sabios leían sus libros, puede agregarse que aceptando la complementariedad de la tradición oral memorizada formalmente, hubo códices nahuas de contenido histórico que debieron guardar. Así que ahí está, tradición oral, códices que necesitaban aprender de memoria cada rasgo. Si no, por favor, dime cómo es que hicieron estas ciudades de tal forma ubicadas también cósmicamente, donde sale el sol, la primera luz, el que entre hasta el templo, o sea,
mayas y nahuas hacen una cosa impresionante. Resulta digno de atención, por no decir asombroso, dice Miguel León Portilla, descubrir que hay narraciones contemporáneas en varias lenguas mesoamericanas que siguen de cerca temas de la antigua palabra y que a veces parece lecturas hechas, ojo, casi 500 años más tarde de una página de un códice prehispánico. Interesante lo que dice. Por esta memoria fue aceptada entre los sabios, ahora sí, de la Santa Sede, la verdad. Son catedráticos de primera, etcétera, etcétera. Gente que está en los libros y que sabe descubrir cosas y sabe, por ejemplo, yo tuve como director de mi tesis doctoral a Giacomo Martina, uno de los máximos historiadores contemporáneos, ya murió. Giacomo Martina, cuando le hablaba de Porfirio Díaz, que era mi tema, era el ambiente, él me decía exactamente en dónde buscar esto, el otro, de una manera que tú dices, wow, este tipo se la pasa en una biblioteca en su cabeza. Bueno, aquí tenemos una fuente histórica de lo que estamos diciendo. Prácticamente todos los que participaron en las informaciones jurídicas de 1666 hablan del conocimiento del acontecimiento guadalupano gracias al mismo Juan Diego, lo que inició la tradición oral de su familia y del pueblo, como por ejemplo, en el folio 14 verso, Marcos Pacheco dice que todo lo que lleva dicho se lo contaba y a sus hermanos la dicha su tía, se llamaba María Pacheco, la dicha su tía con toda distinción, porque lo sabía de boca del dicho Juan Diego y era público en aquella ocasión en todo este pueblo y fuera de él, como reguero de pólvora. Cuando la Virgen de Guadalupe habla en náhuatl a una persona como Juan Diego, que si bien era macehual, ojo, era macehual, te recuerdo que era de mentalidad tolteca y que sus pueblos dependían del rey de Texcoco, que él pretendió siempre que toda su gente tuviera una cultura como si todos estuvieran en el Calmecac, como si fueran nobles. No era noble. Juan Diego no es noble, es un macehual, pero es tolteca y tenía esto muy, muy en alto la cuestión cultural, como todo el reino de Texcoco, por Nezahualcóyotl, pero siempre es un macehual. Hay una pregunta que me hicieron que me pareció muy, muy bonita. Y agradezco a mucha gente que me pregunta y todo eso porque nos hace también reflexionar también en mucho. Esta pregunta decía, ¿por qué Juan Diego se conduce ante ella o habla a ella diciéndole niña, mi pequeña niña? Aquí algunos ya traducen mi muchachita. Hay que recordar la cortesía indígena. Ese tzin, cuautlatoat, tzin, lo puedes traducir como don. Lo he dicho en alguna ocasión, pero aquí vale la pena. Don. Así con cariño, con amor, con ternura, pero se les olvida que también con dignidad. No noble, necesariamente, pero sí con dignidad. Por eso al emperador también le ponían ese sin. Y la traducción en náhuatl, digamos, es el diminutivo. El diminutivo, traducido al castellano en diminutivo, es amor, cariño, ternura y dignidad. Hay que tenerlo muy en cuenta esto. Por eso a nosotros nos dice la gente padrecito, pero no porque estemos chaparros, ni porque seamos niños. Ahí está el viejito, diminutivo, viejito, padrecito, viejito, todo es diminutivo, porque es cariño, amor, ternura, dignidad. Y lo puedes traducir también como el don. Vamos a la tienda de Rosita. Igual puede ser, vamos a la
de doña Rosita. Ese doña no es porque Rosita sea noble, pero se le habla con cariño, con dignidad. Por eso Juan Diego le dice a ella, mi muchachita, mi niña, mi consentida, mi socoyotita, porque le está hablando con cariño, con amor, con ternura, con dignidad. Aquello que para ti pudiera ser una falta de respeto al hablarle en diminutivo, para los indígenas no. No. Te digo que así le nombraban al emperador, imagínate. O sea, es amor, cariño, ternura y dignidad. Eso me lo preguntaban y por eso lo hablo así. O como Pablo Juárez, también de las informaciones. Ahí está la cita. Esto es en los folios 40 recto. Sería folio porque es uno solo. 40 recto y 40 verso. O como Pablo Juárez, quien dice, siendo voz común de todos los de este reino, todo lo que llevaba dicho sin haber cosa ni haberlo oído en contrario, y que todo se lo contaba la dicha su abuela. Te estoy hablando de Pablo Juárez, que es un viejito, de Cuautitlán. Y él está hablando de su abuela, que como cosa tan pública y notoria en aquellos principios, lo cantaban hasta los niños en sus cantares. Lo cantaban hasta los niños en sus cantares. Y que había visitado varias veces a Juan Diego en su retiro y que tenía fama de varón santo. Así que Juan Diego tiene fama inmemorial de santidad. ¿Te das cuenta? Esto es precioso, estas declaraciones, estos testimonios, pero es bueno ir poco a poquito porque es su abuelita la que le decía, el otro era la tía María Pacheco, esta es su abuelita. Estamos hablando de testimonios del siglo XVI, señores. Este es un anciano, Pablo Juárez, que está hablando de su abuelita. Y luego, otra cosa interesante, lo cantaban los niños, porque era la manera con cantos que guardaban en la memoria. Y eso lo tenemos todavía. Hasta he cantado con ustedes aquello de en el nombre del cielo os pido. Esos son cantares que te guardan en la memoria esto, todo el contenido. Y por eso son cantares, era la manera que se transmitía. Pero vamos a ¿cómo te diré? A estas convergencias. Ahora tenemos a un escritor, Luis Becerra Tanco, en su libro Felicidad de México, te recuerdo, él participó en las informaciones jurídicas de 1666, Luis Becerra Tanco. En esas informaciones jurídicas de 1666, los organizadores, Francisco de Siles y compañía, hicieron 9 preguntas a todos, 9 preguntas, porque no llegaban de Roma las preguntas que se tenían que hacer, pues ellos, que no son tontos y muchos de ellos son abogados, entonces comienzan a hacer esas 9 preguntas para que esto se mandara a la Santa Sede y lograr la misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe. Te voy a decir una cosa, para aclarar también, porque me lo dijeron, esta es otra pregunta que me dijeron y que quede claro. Eso no significa que no se celebrara la Santa Misa en la ermita, que quede claro. Se celebraba la misa. Te recuerdo que desde 1555-56 hay un capellán puesto por el segundo arzobispo de México, Montúfar. El capellán se llama Francisco de Manjarrés. Él comienza en 1555-1556 aproximadamente y era traductor porque sabía náhuatl. Él traducía al obispo Alonso de Montúfar. Así que con un capellán, señores, hay misa constante, sacramentos constantes, que es lo que hace el capellán. Padre, ¿y antes de él había misa? Sí, eventualmente habían misas, eventualmente. Como cuando nosotros sacerdotes nos invitan, en algún lugar tienen una capilla o un nicho, y entonces nos invitan que para hacer una misa, porque es la de los trabajadores de ahí, y se hace eventualmente una misa. Pero no es que sea parte de una iglesia, es una, el 12 de diciembre, por ejemplo, tantos sacerdotes celebramos, yo antes celebraba yo, y ahora ya no tanto por el tiempo que no tengo, pero en fábricas, con los obreros, etcétera, etcétera, ahí tienen su altar, ahí tienen la Virgen de Guadalupe siempre y buscan un sacerdote para que se celebre el 12 de diciembre, eventualmente. Pero no puedes decir que en ese salón de esa fábrica ya es capilla, no, 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 es solamente hasta Montúfar.
donde hay un capellán. Y entonces en la ermita, nunca perdió el nombre de ermita, pero ahora la puedes llamar iglesia, porque efectivamente Montúfar, al poner un capellán, la hace iglesia. Y ahí hay muchas confusiones con documentación, porque dicen el que fundó la iglesia fue Montúfar. Ah, entonces él fundó todo el acontecimiento guadalupano. No, señor, la iglesia, cuando lo hace capellán a Francisco de Manjarrés, 1555. Pero ya estaba muy difundido el evento guadalupano antes de la llegada de Montúfar en 1554. Todo esto lo hemos visto, ¿eh? Todo esto lo hemos visto, nada más estoy recordando. Así que se hacen las informaciones para esa misa y oficio. Luis Becerra Tanco tiene una información que ha hecho él. Ya se ha publicado el libro de Miguel Sánchez, 1648. La primera publicación, no escrito, publicación sobre el evento guadalupano 1648. Lo llamaron para formar parte de estas informaciones y a él le pusieron las 9 preguntas. Claro que él se explayaba en todas esas preguntas maravillosamente. Miguel Sánchez. Cuando viene Luis Becerra Tanco, sabe de eso que están haciendo, de esas informaciones, ahora sí que yo tengo mis datos y yo tengo mi manuscrito y voy a participar y ahí va, y a eso le llaman papel, lo que expone Luis Becerra Tanco, papel que tomaron del todo. O sea, no lo sometieron a las 9 preguntas a Luis Becerra Tanco, lo tomaron del todo. Eso ayuda para entender que no fue manipulado esto, que no es un complot, como dice David Bryden, que lo vimos en su momento. No hay tal. Así que es Luis Becerra Tanco. Padre, pero ahí dice Felicidad de México. Sí, porque ahí en las informaciones jurídicas donde él dio su papel, que en esencia es este libro, esencialmente es ese libro, pero ahí es donde se conoce con Antonio de Gama, de Cuautitlán, Antonio de Gama. Y es doctor chamaco, 20 y tantos años, de Gama. Y entonces dice, ahí se conocieron, y Gama es el que trajo los indígenas de Cuautitlán para que sean escuchados, con todo lo de Juan Diego, lo que hemos escuchado también. Ahí se conocieron. Le gustó muchísimo su papel, su manuscrito, a este señor Antonio de Gama, y cuando muere Luis Becerra Tanco, que fue en 1672, decidió Antonio de Gama que era digno de publicación esta investigación de Luis Becerra Tanco. Esa publicación la hace en 1675, ya muerto Luis Becerra Tanco, y fue Antonio de Gama quien le pone este nombre de Felicidad de México. Ahí Luis Becerra Tanco dice cosas muy interesantes, muy verdaderas, por ejemplo, el hecho de que Juan Diego venía de Tulpetlac, no de Cuautitlán. Él nace en Cuautitlán, es vecino de Cuautitlán y siguió siendo vecino de Cuautitlán, pero ahora está viviendo en Tulpetlac, donde también se hace vecino. Así de fácil lo entiende Luis Becerra Tanco. Pero Luis Becerra Tanco en ese libro, Felicidad de México, dice otras cosas que no van. Ya lo veremos en su momento. Luis Becerra Tanco testifica. Afirma ahora como testigo lo que oía a personas dignas de entera fe y crédito y muy conocidas en esta ciudad, de insigne ancianidad, que entendían y hablaban con elegancia y perfección la lengua mexicana, o sea, el náhuatl, las cuales, hablando seriamente, referían la tradición como queda escrita, certificando haberla oído a los que conocieron a los naturales, a quien se apareció la Virgen Santísima, al ilustrísimo señor don Fray Juan de Zumárraga y a otros hombres provectos y ancianos de aquel siglo primitivo. Así que otro testimonio de Luis Becerra Tanco. Francisco de Florencia lo confirma desde su prólogo. Francisco de Florencia, que escribe Estrella del Norte, te recuerdo, 1688. Tienes ya, benigno lector, en esta relación la deseada historia de la milagrosa imagen de Guadalupe de México, y en ella aclarada su constante tradición desde el año de 1531 hasta el presente de 1688. Bien, Francisco de Florencia, jesuita. Francisco de Florencia nuevamente indica, esta sea no notable o sea excusable, omisión, y a no ser la tradición constante de padres a hijos, un tan firme como innegable argumento
pudiera el crédito de la verdad de esta milagrosa aparición peligrar, a lo menos entre los españoles, que los indígenas o los indios en esta parte se mostraron más cuidadosos de la tradición oral, más cuidadosos y más agradecidos, dejando escrito, como después diré, el beneficio de la señora que de la señora recibieron. Y más adelante vuelve a confirmarlo. Lo acredita otra parte la tradición constante de padres a hijos. Y todavía dice, con que habiendo tradición inmemorial, constante y nunca interrumpida, comunicaba de padres a hijos desde los principios de esta admirable aparición, sin variación a la sustancia de ella, ni rastro de duda en la verdad de su historia. Maravilloso, ¿eh? Hermoso. Nuevamente, Francisco de Florencia, 10 testigos, sacerdotes los más, religiosos, de tanta autoridad que lo supieron, de los que vivieron tan vecinos al milagroso suceso, que o lo oyeron celebrar y aplaudir cuando estaba el caso, como dicen, aún corriendo sangre de puro reciente. ¿A quién no captiva el acento considerar la conformidad de tantos y tan diversos testigos en sus particulares testificaciones con la tradición general derivada de padres a hijos y finalmente sentada en todo este reino desde el año de 1531? Bien. También Miguel León Portilla actualmente se refiere a la gran importancia entre los indígenas de la tradición oral para transmitir su cultura. Lo bien arraigado de la enseñanza oral impartida a los indios que les permitió conservar el mismo texto en regiones tan distintas. Interesante, interesante. Miguel León Portilla continuó, coexistió en el mundo náhuatl en forma consciente y aún sistemáticamente organizada a manera de complemento de los testimonios conservados pictóricamente en los códices. Está hablando de las dos formas. Cómo lo que se habla en tradición y lo que se expresa en el códice. Así fue primero la tradición oral, la imagen de la Virgen de Guadalupe y el captar los signos de los tiempos. Y después, algunos indígenas, como el sabio Antonio Valeriano, quienes adquiriendo el conocimiento de la nueva memoria, es decir, los caracteres latinos, lo plasmaron, pero en sonido náhuatl, y así no perder la exactitud de las palabras que se vertieron en ese momento. Así que no lo realizaron tanto para difundir el evento que continuaba conociéndose gracias a la tradición oral. O sea, no fue para transmitirlo, porque ¿cómo es que hace algo con caracteres latinos que los indígenas no leen y los españoles no saben náhuatl como lo plasmó? Así que no es tanto para difundir este hecho, el Nicamopowa, sino que quedó como cámara del tiempo. Pues era poquísimo el número de indígenas que sabían leer en caracteres latinos y era poquísimo el número de españoles que comprendían el náhuatl. El padre Francisco de Florencia hace referencia a esto. Escribieron en su idioma mexicano, pero con nuestras letras alfabéticas. Y más adelante dice, es sin duda que en la historia que escribieron en lengua mexicana con caracteres de nuestro alfabeto, lo tuvieron conservado. Efectivamente, para conservar la precisión de este evento. Hasta aquí la introducción de lo que vamos a ver en Nicamopowa, cómo fue que Dios, Jesús, se hace presente a través de la Virgen de Guadalupe y elige a un laico como Juan Diego. Yo me he preguntado, si el obispo es el que dice y el que pide y es la voz de quien no tiene voz para la intervención de Dios, ¿por qué Dios no se apareció? ¿Por qué Dios no quiso pues presentarse delante del obispo? ¿Por qué es a través de su madre Santa María de Guadalupe y esto a través del laico que si bien no se hace la casita sagrada sin la aprobación del obispo? ¿Por qué hace esta situación de esa manera? No se pierda el próximo capítulo de esta clase que vamos teniendo con documentos históricos y con toda esta determinación. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Que Dios los cuide, los proteja. Nos vemos, Miguel, a la próxima. Gracias. La próxima, Padre.
Gracias, Que Dios padre. los bendiga. Nos vemos, Gracias. Zavala, Guadalupe Zavala. Nos vemos, Salomé Peña. Gracias, padre. Flores, Bendiciones. Amelia Son Flores, Gracias, padre. Gracias, María del padre. Pilar, Gabriela Muchas Pacheco, gracias. nos Dios vemos. nos bendiga a Yasmín, nos todos. vemos. María del Carmen, nos vemos. María de Lourdes, nos vemos. María Escobar, Sonia Patricia, Marisenda, Nancy, Gracias, padre. Noemí, Hilda, Gracias, Victoria, padre. Juan Bendiciones. Elías, Jonathan, que Dios te bendiga. Juan Elías y Jonathan, me da tanto gusto porque pues son valerosos. Norma Huerta, Juan, también tú, Juan, Ángeles, Gregor, Trinidad, Aurora, Sofía, Esther, Mercedes Vázquez, que Dios te bendiga mucho. Gracias, padre, igualmente. Que Dios los bendiga. Aurora, Esther, Yesenia, Gracias, Mónica, padre. Sandy, Bendiciones. Isabel, Gracias, monseñor. Que Dios lo Aida, bendiga mucho. Zula, María Clara, Gracias, hasta luego. María Gracias, García, padre. María Guadalupe, Ivonne Mejía, Norma Arriaga, Hilda Pacheco, que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho, que la Virgen me los guarde. Miguel Rubalcaba, que Dios los bendiga mucho. Igual, Gracias, padre. igualmente. Gracias, nos a todos. vemos. Que pasen feliz semana. Gracias, Miguel. Buena semana. Y que gane México. Que gane. Sí. Adiós.